Estamos escuchando Rent, un tema de Pet Shop Boys de los años 80 que cuenta la historia de alguien a quien su pareja sostiene y que ello le satisface, aunque incluso pueda ser, dice, su títere. Rent significa renta, y la renta de ciudadanía, aprobada a finales del año recién terminado, ha convertido en realidad uno de los grandes objetivos del gobierno. Para saber cómo va a gestionar esta ayuda a las personas con menos recursos, y para debatir también sobre otras cuestiones sociales y acerca de la actualidad política, está hoy con nosotros Noemí Santana, consejera canaria de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Bienvenida. Muchas gracias, Miguel, y buenos días a todas y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo está haciendo la gestión de la renta de ciudadanía? ¿Ustedes prevén que pueda llegar a unas 50.000 personas en Canarias, al incluir a quienes reciben la prestación canaria de inserción y el ingreso mínimo vital? Efectivamente, bueno, a día de hoy ya estamos protegiendo a más de 40.000 familias en Canarias, pues a través de esas prestaciones canarias de inserción que llegan a 12.100 familias, más el ingreso mínimo vital. Solo con la renta de ciudadanía, sin tener en cuenta el ingreso mínimo vital, lo que esperamos es proteger a más de 40.000 familias, por lo que podríamos estar hablando que en torno a unas 80.000 familias con el ingreso mínimo vital pudieran estar protegidas de cara pues a fechas próximas, ¿no? Desde que entre en vigor la renta. La renta de ciudadanía se aprobó en el Parlamento y ya es una realidad desde su aprobación en el BOC el pasado 29 de diciembre. Pero como es complejo poner en funcionamiento pues este nuevo derecho que hemos garantizado para la gente de Canarias, nos dimos 3 meses pues para ajustar toda la gestión al nuevo modelo de renta de ciudadanía. Por lo tanto, cuando las personas que están en sus casas y van a ser beneficiarias de la renta de ciudadanía comenzarán a percibir en su cuenta la renta de ciudadanía, pues a partir del 29 de marzo. A partir del 29 de marzo, que es cuando concluirá esa adaptación de la PCI a la renta y cuando se elabore, digamos, el número de personas que vayan a cobrarlo. ¿Cuáles son los tramos de esa renta que no es igual para todo el mundo? Me refiero directamente a lo que se percibe. Bueno, las cantidades que se perciben van a ser las mismas que se perciben por el ingreso mínimo vital. Hemos fijado las mismas cantidades. Son cantidades que van pues en torno, como mínimo, a unos 500 euros y como máximo unos 1.200. ¿De qué depende esto? Pues de las personas que conforman el núcleo familiar, y no solo eso, sino también de los perfiles de esas familias. Por ejemplo, para las familias monomarentales o monoparentales, pues hay un incremento también. Entonces, pueden consultar a través de la ley cuáles van a ser esos tramos de ingresos, pero sí que puedo trasladar que van a ser muy superiores a los ingresos que venían las familias cobrando hasta el momento de hoy con la prestación canaria de inserción. Por lo tanto, es una buena noticia porque todos esos beneficiarios de la prestación canaria de inserción, esas más de 12.100 familias, van a pasar de facto, es decir, de oficio, a ser beneficiarios de la renta de ciudadanía. Sin mover un solo papel, el 29 de marzo ya cobrarán esos ingresos que serán superiores por renta de ciudadanía. En el caso de de las familias que van a cobrar más, en torno a unos 1.200 euros, podríamos hablar, ¿no? ¿De qué tipo de familias estaremos hablando? Bueno, pues son familias, pues por ejemplo, con 2 adultos y 3 niños o menores a cargo, pero vamos, se contemplan múltiples casuísticas. Por ejemplo, otra de las cosas buenas que tiene esta renta de ciudadanía es que es compatible con otras prestaciones, como no lo era la prestación canaria de inserción. Eso permite, por ejemplo, que por ejemplo en Canarias esta situación se da muchísima y todas las conocemos. Esos hijos e hijas que se han tenido que volver a casa de sus padres, de los abuelos y abuelas, incluso con niños, con menores a cargo, y pues antes se miraba el ingreso total de la unidad de convivencia, ¿no? Ahora no va a ser así. Es decir, si el abuelo o la abuela, pues por su trabajo durante toda la vida está gozando de una pensión de jubilación, eso no es excluyente de que ese otro núcleo familiar que vive en esa misma vivienda, pero que es
otra unidad familiar, viven 2 unidades familiares bajo el mismo techo, pues pueda por ejemplo, solicitar la renta de ciudadanía. Y esos son pues muchos de esos avances que hemos hecho y esas conquistas que se han hecho con la renta de ciudadanía. La pregunta que tengo que hacerle sobre esta cuestión, si el percibir 1.200 euros, sabiendo que con 1.200 euros hoy en día pues es complicado llegar a fin de mes, lo que se ha llamado popularmente esto, ¿no? Y menos para una familia que tenga 3 hijos, pero bueno, pero puede ser, digamos, suficiente para, digamos, ir tirando. ¿Esto no paraliza el mercado laboral? Yo creo que es un alivio para las familias el saber que tenemos ese colchón que nos puede tocar a cualquier persona, porque tú puedes estar trabajando en el día de hoy y pasar cualquier tipo de circunstancia que te haga que te quedes sin ningún tipo de ingresos. Entonces, creo que es un derecho garantizado, es un derecho tan fundamental como el tener acceso a una educación pública, como tener acceso a una sanidad pública, pues tener derecho a a esa prestación social, a esos ingresos mínimos, que cualquier familia de Canarias tenga garantizado unos ingresos mínimos. Creo que esto no desincentiva para nada la búsqueda de empleo, ya que la renta de ciudadanía está concebida incluso para ser compatible con renta del trabajo y un complemento por rentas del trabajo. Antes la PCI no. Una persona encontraba un trabajo inmediatamente, cuando se incorporaba al mundo laboral, dejaba de cobrar la prestación. Esto con la renta de ciudadanía no va a ser así, por lo tanto desincentiva bastante en menor medida la búsqueda de empleo y además ayuda a incentivar la economía y a incentivar el consumo. Yo le digo que esos 100 millones de euros que vamos a destinar a la renta de ciudadanía se van a volver a reincorporar a la economía, porque las familias consumen, ya sea su cesta de la compra básica, sus suministros de agua, de luz, van al mercado inmobiliario, bien para acceder a un alquiler o a la cuota de una hipoteca. Así que yo creo que va a incentivar la economía y que no debemos ponerlo en duda. Cuando se le dan cientos de millones de euros, por ejemplo, a los grandes empresarios, y yo creo que se hizo muy bien durante la COVID para volver a dinamizar la economía, nadie puso en duda, ¿no? Sin embargo, parece que se criminaliza la pobreza, se habla de paguita para, y lo cierto es que estas familias van a poder vivir más dignamente y además van a incentivar a través del consumo la economía canaria. ¿Cómo se prevé hacer las revisiones de esta renta para incorporar nuevos beneficiarios, o que incluso algunas personas dejen de percibirla, porque eso podría ocurrir también al mejorar su situación? Vamos a poner un ejemplo: alguien que se saca unas oposiciones, que le percibe esa renta, saca unas oposiciones y consigue ponerse a trabajar pues en la administración pública, en cualquiera de los sectores. Obviamente ya sería una figura que quedaría fuera, digamos, de esa necesidad de tener una renta básica para poder vivir. ¿Serían revisiones anuales? ¿Quiénes van a estar pendientes, inspeccionando, fiscalizando, porque es dinero público? ¿Cómo se haría para incorporar más personas en este, digamos, listado de aquellos que se benefician de esta renta? Pues la renta contempla itinerarios de inclusión social que pues van a ser orientados a través de los trabajadores y trabajadoras sociales. En ese sentido, hay un avance con respecto a la prestación canaria de inserción, y es que ya no existen las renovaciones, que eran momentos donde las familias debían volver a tramitar la solicitud de prestación canaria de inserción, volver a presentar toda la documentación, y era un tiempo incluso en los que a veces las familias se quedaban 1 y 2 meses sin tener ningún tipo de ingresos hasta que no se resolviera esa renovación. Esto con la prestación canaria, con la renta de ciudadanía lo superamos. Sí que va a haber revisiones, porque por supuesto que las circunstancias de la familia pueden cambiar, y de hecho en eso vamos a trabajar a través de los itinerarios de inclusión social, para que esas familias puedan superar, ¿no?, el bucle de la pobreza, y que puedan estar en unas circunstancias mejores, y que puedan, en medida de lo posible, porque no todas las personas pueden acceder al mercado laboral, pero sí trabajar otros tipos de inclusión social para que no se pueda incorporar al mercado laboral. Y en ese sentido, pues sí que va a haber revisiones para ver si la familia ha cambiado su situación o no.
y en cualquier caso las familias están obligadas, como no puede ser de otra manera, así si sus circunstancias cambian, pues por supuesto comunicarlo a la administración. Usted ha dicho que esto compensa las pensiones más bajas, esta renta. ¿Cómo exactamente? Con respecto a la prestación canaria de inserción, no se contemplaba, pues por ejemplo, complementos al trabajo, como si los contempla la renta de ciudadanía, al igual que contempla complementos a las pensiones no contributivas. Esto, ¿por qué es así? Porque nosotras hemos podido constatar que a pesar de trabajar, de tener un trabajo, hay muchos trabajadores en precario, muchos trabajadores pobres, trabajadores que tienen una jornada muy reducida, que no tienen unos ingresos suficientes para poder llegar a final de mes, y la renta de ciudadanía pues sí que contempla, cosa que no hacía la prestación canaria de inserción, complementar esos ingresos pues para que puedan llegar con una dignidad y les cueste menos llegar a final de mes. Lo mismo para pensiones no contributivas. ¿Cuántas personas en Canarias cobran una pensión no contributiva? Más de 50.000 familias, más de 50.000 personas, disculpa, 50.000 personas. En este sentido tienen unos ingresos que están en torno a los 400 euros al mes. Imagínese poder hacerte frente a un día a día con 400 euros. Eso, sinceramente, es un absoluto despropósito y, por lo tanto, la renta de ciudadanía complementará esas pensiones no contributivas. Hasta el momento, en esta comunidad autónoma nunca se habían complementado las pensiones no contributivas. Llevaban desde los años 90 los gobiernos anteriores diciendo que iban a complementar en algún momento las pensiones no contributivas, pero nunca se había hecho. Con este gobierno es la primera vez que se ha complementado pensiones no contributivas. Ya lo hemos hecho durante 3 años seguidos a través del ingreso extraordinario que hemos hecho en diciembre, pero sabemos que no es una cosa de hacer un ingreso puntual una vez al año a la familia. Los ayudaríamos realmente si ese complemento fuera todos los meses y fuera un complemento que no fuera a voluntad del gobierno de turno, sino que fuera por ley. Y eso es lo que marca la renta de ciudadanía. ¿A cuánto asciende ese complemento para las pensiones más bajas, que son las no contributivas? Bueno, a día de hoy todavía no está puesto en funcionamiento el complemento porque, como ya hemos explicado, la renta de ciudadanía se va a implementar en distintas fases. En esta primera fase, pues es incorporar primero a las familias que estaban en prestación canaria de inserción y llegar a nuevos perfiles de familias que no percibían ni el ingreso mínimo vital ni la PCI. Primeramente vamos a empezar por las familias con menores a cargo que no cumplían los requisitos de la anterior prestación canaria de inserción ni del IMV, pero iremos incorporando a más perfiles y también iremos complementando con estos complementos, que está el complemento de pensiones no contributivas, el complemento a rentas del trabajo, el complemento para personas que quieren seguir estudiando y no podían hacerlo. Muchos chicos de familias trabajadoras no podían llegar, por ejemplo, a cursar pues estudios universitarios porque sus familias no podían permitírselo. Esto en una comunidad autónoma como Canarias no puede ser posible, y esto lo viene a solventar la renta de ciudadanía o complementos a la vivienda, que sabemos que es otro de los grandes problemas. Todavía no hemos fijado esos complementos porque todavía no estamos en esa fase, pero pronto sí que tendremos pues en qué medida se puede complementar esas rentas. También para ello debemos contar pues por supuesto con partidas presupuestarias, y lo estamos haciendo. Cuando nosotros llegamos, pues la renta de ciudadanía primero no existía, sino existía la prestación canaria de inserción, que estaba en torno a unos 36 millones de euros. Ahora estamos hablando que la renta de ciudadanía alcanza los 100 millones de euros. En todo caso, cuando usted habla de siguientes fases, ¿estamos hablando de siguientes meses? ¿Estamos hablando de siguientes años? ¿Exactamente de qué? Bueno, habrá que ver pues con la complejidad que tiene poner en funcionamiento una herramienta como esta, pues los tiempos que nos vamos marcando. Probablemente los complementos no entren en vigor este año, pero en el próximo año podría ser una posibilidad más que viable. Con una nueva ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, la de 2024.
Son las 9:46 de la mañana, estamos con Noemí Santana Perera, que es consejera de muchos asuntos sociales. Lo digo porque le quiero preguntar por la Ley de Servicios Sociales, cambiando de asunto. Es una ley que se aprobó en la pasada legislatura, pero que tiene una complejidad tremenda para su aplicación. Entre otras cosas, no hay todavía catálogo de prestaciones. Yo le pregunto si ya hay fecha para que pues, puede estar completado, porque es una herramienta clave para aplicar esta ley. Pues esperamos que en las próximas semanas ya tengamos su aprobación definitiva. Hemos hecho el paso más importante, que era negociar y debatir el catálogo y abrirlo a la participación, no solo de entidades del tercer sector, de los distintos niveles institucionales, tanto ayuntamientos, cabildos, la propia comunidad autónoma hemos participado en la redacción del catálogo, sino cualquier ciudadano que quería aportar y hacer alegaciones al catálogo lo ha podido hacer, y por eso obtuvimos un amplio consenso en el Consejo General de Políticas Sociales, donde no hubo ningún voto negativo al catálogo. El trámite era complejo y además queríamos tener un catálogo consensuado. Ahora solo falta pues ya por así decirlo, los últimos pasos. Necesitamos los informes perceptivos para llevarlo a Consejo de Gobierno y poderlo aprobar, y también que el Consejo Consultivo de Canarias nos dé el visto bueno, pero esperamos que esto no vaya más allá de unas semanas. Lo que no va tan bien ni tan rápido, aunque usted y el presidente Torres insisten en que ha mejorado la gestión, es la dependencia. Ya sabe, que yo creo que es el asunto que más dolores de cabeza le habrá dado en toda la legislatura. La Asociación de Cuidadoras ACUFADE les acusa algo así como de falsear los datos, en el sentido de que esos datos en los que ustedes apoyan para decir que han mejorado, ACUFADE dice que los falsean. ¿Por qué cree que dice eso y a qué realmente debemos atenernos? Nada más lejos de la realidad. Los datos no se falsean, los datos que se dan son los datos del INSERSO, que son los datos que arrojan todas las comunidades autónomas, y los datos de Canarias son evidentemente mucho mejor de los que nosotros nos encontramos. Hemos tramitado más de 8.000 PIAs, hemos dado más de 10.000 prestaciones. Eso quiere decir que hemos gestionado y hemos sabido sacar adelante 5 veces más expedientes de los que se sacaban en el año 2018, que fue el último año del anterior gobierno. Además, hemos mejorado en todos los parámetros, hemos sacado de la lista de espera a cerca de 8.500 personas, hemos bajado también los tiempos de espera. Lo que pasa que cuando nosotros llegamos nos encontramos la casa de los líos dentro de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, incluso con trasteros llenos de cajas, que eran más de 5.000 expedientes de personas que eran invisibles, que los habían dejado ahí olvidados en un trastero, y ni siquiera se les garantizaba que en algún momento fueran a ser atendidos porque estaban olvidados de la mano de Dios. Ya no existen esos 5.000 expedientes, ya todas las personas están dentro del sistema y las personas están siendo atendidas. Con respecto a los datos, nosotras damos que apunta a esa asociación que algún interés tiene, incluso intereses políticos. Una de las portavoces de esa plataforma es una candidata de un partido político a las próximas elecciones, pues no lo sé, pregúntele a ella. Es una persona que se presenta por un partido político a las elecciones, y hay un claro interés partidista pues por atacar a este gobierno. Lo cierto es que se dan más prestaciones que nunca, y que y esto es muy importante, se le pregunta a las familias qué tipo de prestación quieren para hacer frente a la dependencia de su familiar. Si quieren una prestación vinculada al servicio, que una empresa preste el servicio, o si quieren una prestación vinculada al entorno familiar. Y es la familia quien tiene pues un gran peso en esa decisión. Si se dan en Canarias más prestaciones vinculadas al entorno familiar, es porque así la mayoría de las familias lo han decidido. Le pregunto por otro asunto que es de su responsabilidad, de la consejería, que es la cuestión de los menores migrantes. Me gustaría hacer balance sobre cuántos están siendo atendidos en estos momentos. Ha habido además repuntes de la migración en las últimas semanas, que incluso están siendo bastante dramáticos porque ha habido fallecimientos, en fin. Sobre esta cuestión, ¿cómo puede actualizar usted los datos? Ahora mismo tenemos tutelados por la comunidad autónoma unas
2.400 niñas y niños y bueno, la verdad que ha sido complicado pues la gestión que se ha hecho con estos niños en los últimos años, porque ha habido un repunte importantísimo en estos 3 últimos años. Nunca antes la comunidad autónoma, en ningún momento de la historia, ha tenido tantos chicos y chicas en desamparo familiar bajo su tutela. Y lo hemos hecho con muchísimas dificultades, pero lo que sí que le puedo decir que esos chicos y chicas están siendo tratados en las mejores condiciones. Así lo han certificado pues muchas entidades de protección a la infancia, como el ACNUR, como Save the Children y el propio defensor del pueblo. Ahora bien, Canarias no puede hacer frente en solitario a este reto. Hemos pedido la solidaridad en un inicio del resto de comunidades autónomas y del Estado, pero ahora ya estamos reclamando más allá de solidaridad, estamos pidiendo corresponsabilidad, porque esos niños y niñas que llegan a Canarias son niños y niñas que llegan a las costas españolas y por tanto somos todos, tanto el gobierno de España como todo el resto de comunidades autónomas, las que nos tenemos que hacer corresponsables en el cuidado de esos chicos. ¿Y ha cambiado algo la solidaridad o esa corresponsabilidad que usted reclama en los últimos meses, o seguimos con la mínima ayuda o cooperación por parte de otras comunidades? Se ha avanzado en algo, pero queda mucho camino por andar. ¿En qué se ha avanzado? Primero, en que el Estado ha incorporado a nuestros presupuestos, el gobierno del Estado, 50 millones de euros para que esto no suponga un déficit económico a la comunidad autónoma al tener que tutelar a estos chicos y chicas. Esto es importante, pero nosotros no solo queremos los fondos y que los niños y niñas pues sean problema de Canarias, no, nosotros queremos que el resto, como decía, de las comunidades autónomas se hagan corresponsables y ese paso se ha dado a través del Ministerio de Derechos Sociales, a través de la interterritorial, la intersectorial, en el cual todas las comunidades autónomas hemos decidido una cuota, por así decirlo, de reparto a esos niños y niñas. A Canarias, evidentemente, pues no le toca incorporar a más niños, sino que esos chicos salgan de la comunidad autónoma a ser tutelados por otros territorios. Y pues lo que se decidió es que más de 600 de esos chicos que tenemos a día de hoy bajo nuestra tutela van a ir saliendo, y han salido algunos, a otras comunidades autónomas. Sabe que a finales del año pasado, en los últimos meses, alguien se empezó a poner el grito en el cielo porque había una serie de menores migrantes que iban a cumplir la mayoría de edad, en torno a unos 200 aproximadamente, y que claro, que iban a pasar de la frontera de ser menores tutelados a salir a la calle directamente. Le pregunto sobre esta cuestión, ¿el gobierno les ha seguido la pista? ¿Qué consecuencias están pasando estas personas? ¿Está viendo para estas personas? Claro, pues por supuesto que le seguimos la pista, pero sí que es importante decir que la comunidad autónoma, pues para absorber a todos estos chicos y chicas, ha tenido que hacer, como venía diciendo, grandes esfuerzos, ya no solo en lo que es directamente competencia nuestra, que es cuidarlos hasta que tengan 18 años, sino que luego estos niños y niñas no le puedes poner una maleta a la puerta, en la puerta de casa y decirle, ahora búscate la vida, que tienen 18 años. Por eso hemos hecho también un esfuerzo importante en incrementar los recursos de jóvenes tutelados en nuestra comunidad autónoma para intentar absorber a todos estos niños y niñas que están saliendo. También estamos intentando que los chicos que tienen familia, ya sea en esta comunidad autónoma o en otra, pues puedan tener un reencuentro familiar, que también se han dado varias de estas situaciones. Chicos que incluso quieren irse a otros países a trabajar, hay muchos de estos chicos que se quieren ir, sobre todo Francia, Bruselas, Alemania, y que también se les ha ayudado en medida de lo posible a seguir su itinerario de viaje y su incorporación laboral en esos países. Y yo creo que sí que hay que estar ocupados en atender a estos chicos y chicas que no queden en el desamparo, pero tampoco hay que ser alarmistas. No es que de repente 2.400 chicos vayan a cumplir la mayoría de edad todos el mismo día y se vaya a generar aquí una suerte de problema sin ningún tipo de solución. Sí que se están poniendo alternativas a estos jóvenes, pero lo cierto es que hay que hacer mayores esfuerzos.
una de las líneas que hemos planteado para el futuro es no solo los recursos que estamos trabajando con entidades del tercer sector, que hemos incrementado la financiación, sino recursos propios de la comunidad autónoma para jóvenes extutelados, pisos para jóvenes extutelados, que es una línea de financiación que estamos trabajando con fondos europeos. Esto no es solo para los chicos y chicas extranjeros en desamparo familiar, sino también para los chicos y chicas nacionales que también tenemos tutelados por la comunidad autónoma. Le pregunto lógicamente por la ley del sí solo es sí, y le pregunto de lo que ya no se habla, porque el ruido que hay entre la propia división del gobierno y luego la oposición, que se ha sumado también a la fiesta, pues entonces la situación es un tanto complicada. ¿Usted cree que debe corregirse la ley para que no se revisen las penas a la baja? Simplemente esto, y se lo pregunto desde su punto de vista personal, como ciudadana, y también como miembro de Podemos, que es. Yo creo que, como ha dicho la ministra de Igualdad y el propio equipo del ministerio, ellas están totalmente dispuestas y abiertas a la negociación para mejorar la ley, tanto en cuanto se está haciendo un uso torticero de la misma por parte de aquellos que quieren hacer políticas con la toga puesta, e incrementar las penas en base a su propio criterio y no en base a lo que establece la ley. En ese aspecto yo creo que sí es mejorable, y que si evitamos que se pueda hacer este mal uso de la ley, pues por supuesto totalmente abiertas al diálogo, que por eso la ministra Montero ha dicho que está en la mesa de negociación sentada esperando a mejorar la ley en cuanto sea posible. Eso sí, sin tocar el eje central de la ley, que es el consentimiento. Eso no lo vamos a permitir, porque será una demanda del movimiento feminista que recoge la ley, y ese es el centro de la ley, y no se puede tocar, por supuesto. Le voy a preguntar por cuestiones también políticas, en los 2 minutos que nos quedan, que seguro que usted lo va a responder rápidamente. La izquierda va a acudir dividida al 28M. Ustedes, además de Izquierda Unida y de Sí se puede, con quien ya han llegado a acuerdos, ¿hay otras confluencias más que pueda atar Podemos? Bueno, llevamos sentados en esa mesa de la confluencia casi un año, varias fuerzas políticas, las que han querido estar. Hay algunas que se les ha hecho llamamientos y no han querido estar, ni siquiera han cogido el teléfono. Hemos hecho una gran confluencia, sin lugar a dudas la mayor que ha habido nunca antes en Canarias, y estamos abiertos a quien quiera sentarse a sumar, pues que lo haga. Por supuesto van a ser bienvenidos. ¿Qué sensación le produce el regreso así por libre de Alberto Rodríguez a la política canaria? Bueno, no sé, yo lo último que supe a través de un programa de televisión es que volvía a su puesto de trabajo, y de repente pues he visto que se ha embarcado en una nueva aventura política. Yo le deseo lo mejor, yo sigo estando donde estoy y sabiendo en lo que creo, en los valores y principios que siempre he defendido, que son los de Podemos. Cuando usted dice que no le han cogido el teléfono, ¿se refiere usted a Alberto Rodríguez en concreto? A mí no me lo ha cogido. Noemí Santana Perera, consejera de Políticas Sociales, de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias. Gracias por venir a la radio pública. Muchas gracias. Buenos días.